porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas viven a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos de entre nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no vemos o esperamos, por paciencia esperamos. Y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Si sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros y en contra nosotros, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, ve aquí en esta noche, ante tu presencia estamos y te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por darnos a conocer esta gran bendición que tenemos. Gracias, Señor, por permitirnos saber y darnos a conocer de que somos tus hijos, tus predestinados. Ahora, Padre Celestial, te pido en esta noche hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos en esta noche. Padre, en tus manos está tu pueblo y en tus manos estoy yo. Padre, te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham. Amén. Amén. ¿Puede sentarse?
La escritura que hemos leído en esta noche es una escritura muy gloriosa, muy hermosa para los hijos de Dios. Sabiendo que somos los hijos de Dios, entonces en esta noche vamos a hablar sobre el tema los hijos de Dios de regreso al hogar. Vamos a hablar del regreso de los hijos de Dios a el hogar de ellos. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, el Señor en su oración por los escogidos, por los hijos de Dios, dijo: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y también él dijo: Padre, te pido que los guardes del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora vemos que hay personas existentes en esta tierra que son del mundo. Pero hay personas que existen en esta tierra las cuales no son de este mundo. Entonces, vemos que no pertenecen a este cosmos, no pertenecen a los sistemas, no pertenecen a nada de aquí, de este mundo, sino que son personas celestiales en cuerpos terrenales por un tiempo hasta que todo el plan de Dios sea desarrollado y concluido, y entonces regresemos a nuestro hogar celestial. Hemos visto a través de las Escrituras que todas las cosas obran a bien para aquellos que han sido predestinados, los cuales son los hijos escogidos de Dios. Ahora veamos que los hijos de Dios son eternos. Por esa causa fue que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son eternos, y por causa de la interrupción que había ocurrido en el huerto del Edén, entonces los hijos de Dios quedaron en una descontinuidad con Dios. O sea, fue interrumpida el trato de los hijos de Dios con Dios. Entonces, el Señor vino a arreglar ese problema, porque los hijos de Dios son eternos. Entonces, el diablo había desviado a los hijos de Dios del camino correcto, y Cristo vino a meter en el camino correcto otra vez a los hijos de Dios. Por eso la palabra redención o redimir, eso lo que quiere decirles volver otra vez a su lugar original. Por eso encontramos que la Biblia dice que hay personas predestinadas para salvación, para vida eterna. Pero también encontramos que la Biblia dice que hay personas predestinadas para juicio. Ahora, tenemos que saber que ninguna persona puede hacerse hijo de Dios. El que es hijo de Dios es porque siempre ha sido hijo de Dios. Los hijos de Dios siempre han sido hijos de Dios. Ahora vea usted, para que lo encuentre, lo vea más fácil, sus hijos, los hijos que usted ha tenido, ellos siempre han sido sus hijos. Aún antes de usted tener esos hijos que usted tiene, ellos eran sus hijos. ¿Y dónde estaban ellos? Ellos estaban en sus lomos. ¿Ve usted? Así es que aún antes de usted verlos en cuerpos terrenales, en cuerpos de carne, antes de usted, por la vía matrimonial, traerlos a la existencia terrenal, ellos estaban en sus lomos. Ahora veamos que también en lo espiritual, nosotros somos hijos de Dios. Antes de nosotros aparecer en esta tierra como seres humanos,
en carne humana, éramos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios y seremos hijos de Dios. ¿Y dónde estábamos antes de venir a esta tierra? Estábamos en Dios. De ahí vinimos. Vinimos a esta tierra para vivir en cuerpos terrenales. Pero ¿qué sucedió? Cuando hemos aparecido en cuerpos terrenales, toda persona que naciese, apareciese en cuerpos terrenales, estaba sujeto al pecado. Y como nosotros aparecimos en cuerpos terrenales, entonces aparecimos en un cuerpo sujeto al pecado, el cual el diablo estaba controlando, el cual el diablo tenía autoridad sobre él. Fíjese, entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Cristo allí pagó el precio y rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Rompió el yugo del diablo que estaba sobre nosotros y ahora nos hizo libres y entonces nos redimió, o sea, nos retornó a Dios nuevamente y a la confraternidad, compañerismo con nuestro Padre Celestial. Al hacer esto, ya el diablo no tiene ninguna autoridad sobre usted. Entonces, ya usted está en paz con Dios. Ahora, fíjense, mucha gente quiere hacerse hijo de Dios a través de meterse a una religión, a tal o cual cosa. Pero eso ninguna persona lo puede alcanzar en esa forma. Tiene que haber nacido un hijo de Dios. Y para nacer un hijo de Dios aquí en la tierra, tiene que haber sido hijo de Dios antes de venir aquí. Tiene que haber venido de Dios. Ahora veamos lo siguiente para que esto quede claro entre nosotros. En esta tierra, Dios ha estado buscando, llamando a sus hijos y retornándolos a su lugar original. Como Él lo ha estado haciendo a través de las edades, Él desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, de ahí para acá, Dios estuvo buscando a sus hijos a través de la predicación del Evangelio. Y todo hijo de Dios respondería y respondió al mensaje de Dios para cada edad en que vivió. Y los hijos de Dios que vivieron en el tiempo de San Pablo respondieron al mensaje de Dios a través de San Pablo. Los que vivieron en el tiempo de Wesley respondieron al mensaje de Dios que vino a través de Wesley. Los que vivieron en el tiempo de Lutero respondieron el mensaje de Dios que vino a través de Lutero. Los que vivieron en la edad pentecostal respondieron al mensaje pentecostal. Y los que han vivido en esta edad de la palabra están siendo reunidos, recolectados todos, porque ya estamos en el tiempo final. Y hemos respondido al mensaje de esta hora. Nadie más puede responder al mensaje de la hora en que vive, a menos que no sea un hijo de Dios. Luego, cuando pasa el tiempo del mensaje de Dios para los hijos de Dios que viven en ese tiempo, luego ese mensaje, el resto de la gente, el mundo, entonces toma ese mensaje y lo convierte en una religión más. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces todos los que no son hijos de Dios, entonces es que aceptan ese mensaje, pero ya pasó el tiempo para aceptarlo. Ya los hijos de Dios que lo iban a aceptar, lo aceptaron, y ahora ya ese es un mensaje pasado. Es igual en este tiempo que cualquier persona que acepte el mensaje de Noé, que era la construcción de un arca y meterse dentro de un arca. Ahora, en la actualidad, cualquier persona que acepte ese mensaje y se ponga a construir un arca, eso no le sirve de nada, porque ya ese tiempo pasó y ya el diluvio pasó. Cada mensaje de Dios tiene un tiempo y tiene un pueblo que lo ha de recibir. Luego, cuando ese pueblo lo recibe, entonces entran salvos y terminan su tiempo aquí en la tierra, parten con el Señor, mueren y entonces operan hasta la resurrección.
pero luego el resto de la gente, después que ha pasado el tiempo, es que lo reciben, después que ya no le es de beneficio. Ahora, este llamado de Dios sería a través de 7 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia, ahí estaría el llamado de Dios para redención, para tornar a los hijos de Dios nuevamente hacia Dios, arreglarle el problema, la intercesión que había habido, o sea, la ruptura que había habido entre Dios y su familia y sus hijos. Eso fue arreglado y fueron llamados todos los hijos de Dios. Por eso en la actualidad que han terminado las edades, ¿de dónde salimos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? En la última edad, que era la edad de la Odisea, la 7ª edad. Y de ahí, al terminar ese tiempo y al terminar el plan de Dios de redención, entonces pasamos a la edad de la piedra angular, donde ya la redención ha terminado y estamos en la reclamación. Y ya nosotros fuimos redimidos hace tiempo, y entonces, cuando todo esto ocurre, entonces vamos de regreso a nuestro hogar. Cuando ya el plan de redención ha concluido, las edades han terminado, entonces vamos a nuestro hogar. Ya la batalla concluyó. Ya esta batalla durante las 7 edades de la iglesia concluyó. Y ahora, en la actualidad, estamos en una edad victoriosa. En una edad en que los escogidos no pueden ser engañados. En una edad en que la palabra plena ha sido dada a conocer para el pueblo de Dios, y la tenemos revelada, toda la Biblia, lo cual antes no entendíamos, ya está abierta para todo el pueblo de Dios, y ahora tenemos aquí el libro de los sellos, con la apertura de los sellos quedó la Biblia completa, abierta para el pueblo de Dios. Por lo tanto, ya estamos en un tiempo muy maravilloso para nosotros. Estamos en un tiempo en que los hijos de Dios saben que son los hijos de Dios. Estamos en un tiempo en que no estamos dudando si somos o no somos. ¿Cuál es la evidencia de los hijos de Dios? ¿Cómo se conocen los hijos de Dios? En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, es el tiempo en que el libro de la vida sería abierto. Cuando ese libro de la vida fuese abierto, entonces Dios llamaría a todos sus hijos. ¿Los llamaría para qué? Los llamaría para un propósito. Esa sería la hora en que Él reclamaría todo lo que Él redimió a través de las edades. Ahora veamos algunos lugares aquí, rapidito, páginas 78 y 80 de los sellos. Aquí nos habla acerca de la apertura del libro de la vida. Recordemos que ese libro de la vida es el libro que está en la mano del que está sentado sobre el trono. Recordemos que ese es el libro de los sellos, el cual está sellado. Ese es el libro de redención, es el libro de la vida, y ahí están los nombres de todos los hijos de Dios. Ahí están los nombres de los redimidos del Señor. Ese libro sería abierto, y cuando ese libro fuese abierto, ¿qué pasaría? Serían llamados todos los hijos de Dios. Recuerde eso. La revelación de ese libro es el llamado de los hijos de Dios. Nadie más puede oír lo que está escrito en ese libro, a menos que no sea un hijo de Dios. Ahora veamos
Ahora él dijo, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué de Judá? Oh Judá. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Ahora él vendrá por medio de Judá, y el león es el símbolo de la tribu de Judá. Él ha prevalecido, ha vencido. Cuando Juan volvió para ver dónde estaba el león, vio más bien un cordero. Eso es algo muy extraño, esperar ver un león y encontrarse con un cordero. Ahora el anciano lo llamó un león, pero cuando Juan miró, vio un cordero que parecía haber sido inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo estaba este cordero? Estaba ensangrentado y herido. Era un cordero inmolado, pero ahora estaba vivo otra vez y estaba ensangrentado. Oh, gente, ¿cómo pueden mirarle este cuadro y quedarse todavía en sus pecados? El anciano dijo, un león ha vencido, el león de la tribu de Judá. Juan miró para ver el león y allí venía un cordero sacudiéndose. Estaba todo ensangrentado y herido, pero había prevalecido. Se podía ver que había estado en una lucha y había sido inmolado, pero ahora estaba vivo de nuevo. Juan no había visto este cordero antes, y no tenemos mención de él. Cuando Juan miró por todas partes del cielo, no lo vio. Pero aquí viene para presentarse. ¿Note bien? ¿De dónde vino? Vino del trono del Padre, donde había estado sentado desde que fue inmolado y resucitado de nuevo. Él resucitó y se fue a la diestra de Dios, vivo para siempre, intercediendo. Amén. Fue puesto allí para ser intercesor con su propia sangre, para interceder por la ignorancia del pueblo. En aquel estoy confiando yo. Todavía estaba cubierto con el cloro del perdón de los pecados. Y ahora pasamos a la página 80. Juan estaba llorando. ¿Y qué iba a suceder ahora? El anciano dijo, Juan, no llores más, porque aquí viene el león. Él es el que prevaleció. Él es el que prevaleció. Pero cuando Juan miró, él vio el cordero ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerta está llena de sangre, como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa, y entonces está lleno de sangre. Aquí venía este cordero inmolado, ¿y para qué se presentó? Para hacer su reclamo sobre la redención. Para reclamar lo que había redimido. Amén. Oh, hermano, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía un cordero todavía sangrando. Allí estaba Juan y todos los patriarcas, pero no había ninguno que podía hacer la obra. Entonces salió el cordero y sus días de intercesión habían cesado. Los días de mediación. Entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos y él dirá, el tiempo no será más. Entonces entra la media hora de silencio y fíjense bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello. Dios mediante. Él ahora sale del lugar de intercesión. ¿Para qué? Para hacer su reclamo. Él ha hecho la obra del Redentor. Bajó y se hizo hombre, murió e hizo la obra del Redentor semejante. Pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Fíjense bien lo que sucede ahora. Estos son los derechos por los cuales murió, porque vino para ser pariente humano para morir en su lugar y así redimirlo. Pero el anciano estaba correcto cuando dijo que era un león, porque él había sido un cordero, un intercesor, el cordero ensangrentado, pero ahora viene como un león. Los días de intercesión han cesado, han terminado.
El que esté sucio, ensucie todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el que es santo, sea santificado todavía. La situación ahora ha terminado, oh hermano. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Y recuerde, esto viene durante la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán revelados. Ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar. Él había estado haciendo la obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años como un cordero. Ahora le está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? Bien, sigamos. Él viene para abrir los sellos y soltar los misterios para el séptimo ángel, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos. Así lo dijo él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos. Dios lo ha retenido y es un misterio, pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Ningún papa, ninguna otra persona puede tomar el libro. Los 7 sellos no han sido revelados, pero cuando su obra termina como intercesor, entonces él aparece. Y el anciano dijo que era un león. Y él viene saliendo. Oh hermano, qué cosa tan tremenda. Para tomar el libro y para revelar los misterios de Dios, los cuales han sido puntos de suposición y conjetura a través de todas estas edades denominacionales. Ahí, en este capítulo 5 de Apocalipsis, hemos visto la explicación que da el profeta de cómo el Cordero se convierte en león y entonces toma el libro de los sellos, abre los sellos para reclamar todo lo que le redimió, o sea, reclamar todos los hijos de Dios que le redimió con su sangre. Y entonces, al reclamarlos, los llama y los congrega y les pide que se coloquen en la posición que les corresponde estar en este tiempo. Les ordena que salgan de la Odisea, de las edades, y se coloquen en la piedra angular, o sea, la edad de la palabra. Entonces, vemos que el Señor estuvo manifestándose como Cordero durante las edades, y su novia estuvo actuando y manifestándose como una corderita. Pero cuando el Señor cambia de Cordero y se convierte en león en su manifestación en carne humana, entonces también su novia ahora deja de ser su novia y se convierte en su esposa, y de cordera se convierte en leona, hablando espiritualmente. Entonces, de ahora el Señor de intercesor ahora viene a ser ¿qué? Rey. Ahora viene a ser el reclamador, Rey de reyes y Señor de señores, y ahora la novia se convierte en la reina del rey, la leona, hablando en términos simbólicos. Ahora veamos que esto es lo más importante en este tiempo, lo cual ha sucedido. Toda persona que no pueda ver esto nunca podrá ver cuál es la posición de los hijos de Dios. Y esto solamente lo podrán ver los hijos de Dios porque es para ellos que fueron abiertos los sellos. Es para los hijos de Dios que ha venido la reclamación. Entonces vemos que en esta reclamación y este llamado de Dios solamente pueden responder aquellos que están escritos en ese libro de los sellos. Usted, si está ahí, usted responde al mensaje de los sellos.
Si usted no pertenece a ese libro, si su nombre no se encuentra en ese libro, usted entonces no puede responder a ese llamado de esta hora final. Es el Señor el que está llamando a su pueblo. Ahora veamos que Dios siempre le da oportunidad a toda persona. Siempre le da oportunidad. Pero vemos que siempre los que aprovechan esa oportunidad son los hijos de Dios. La misma oportunidad que Dios le da a usted, se la da a todo el mundo. La misma oportunidad, porque Dios es un Dios justo. Entonces vemos que una persona puede oír el llamado de Dios y no hacerle caso. Vamos a ver cómo es que Dios habla a las personas. Encontramos que Dios habla a las personas a través de su palabra. Y Dios habla acá al corazón de la gente. La gente puede estar escuchando la predicación de la palabra, pero puede ser que todavía la voz de Dios no haya llegado al corazón de la persona. Pero ¿qué sucede? Un día, en la vida de la persona, él oye el llamado de Dios en lo profundo de su corazón. Muchas personas cuando sienten ese llamado quizás pueden decir o pensar, bueno, eso quizás es una tontería. Quizás es algo que me está pasando o alguna emoción que tengo por dentro y no le hacen caso al llamado de Dios, el cual es aquí al corazón, y luego que Dios le ha dado la oportunidad a la persona, después ya puede ser que nunca más en su vida esa persona escuche el llamado de Dios. Pero todo ser humano que está sobre la tierra, ya sea por un minuto, por una hora, por un día, por un mes o por un año, ha estado escuchando el llamado de Dios a su corazón. Porque Dios no puede condenar a ninguna persona, ni puede mandarla al infierno ni al lago de fuego, sin antes haberle dado una oportunidad de salvación. Porque si no, Dios no sería un Dios justo. La misma oportunidad que ha tenido usted, la ha tenido el mundo entero. Ahora fíjese cómo el profeta explica la forma en que Dios habla al corazón de todo ser humano. Ahora cada uno tiene esto. Pero vamos a leer un poquito antes. Dios amonestando al hombre antes de traerlo a su muerte. Ahora cada uno tiene esto. Nosotros podríamos decir, bueno, este individuo murió sin una amonestación. ¿Ve? Cuando Dios amonesta a una persona acá adentro, la amonesta y le deja ver que él es un pecador y que necesita la salvación. Siempre toda persona antes de morir ha tenido siempre, ya sea un año antes de morir, un día antes de morir, o 20 años antes de morir, ha tenido una oportunidad en que Dios lo ha amonestado, lo ha redarguido, le ha dejado ver que es un pecador y que está sin salvación y que necesita salvación. Y le ha dejado ver dónde que está la salvación. Todo ser humano. Ahora dice, este individuo murió sin una amonestación, podría decir alguna persona. El profeta dice, no, Dios nunca. Usted no sabe lo que había en el corazón de ese hombre. Usted no sabe qué ha pasado en su vida. Dios nunca trae a ningún hombre a su muerte sin antes avisarle sobre ello, diciéndoselo. Es algo, una preparación. Dios es soberano. Y Él toca el corazón de cada hombre dándole la oportunidad de venir. Ahora, Él puede hacer poco caso y rechazarlo y moverle la cabeza
¿Ve? Y moverle la cabeza y alejarse diciendo, eso es solo un sentimiento raro, lo pasaré por alto. Pero de todos modos era Dios hablándole. ¿Ve usted? Y Dios nunca trae juicios ni aún sobre la tierra sin antes darle al pueblo un aviso. Dios nunca hace nada sin declararlo antes. Y Él da a la gente la oportunidad de escoger. Y usted puede hacer lo correcto o lo incorrecto. ¿Ve usted? Dios a todo ser humano que ha venido a vivir en esta tierra, Dios le ha dado la oportunidad de salvación, la oportunidad de venir a Él para recibir el perdón y la salvación, lo que todo el mundo desea. Cuando Dios ha hablado a su corazón, Él ha sentido algo raro, algo diferente a su vida natural. Ha sabido que es Dios amonestándole, redarguyéndole allá adentro y dejándole saber que necesita la salvación y dejándole saber que no está preparado para morir. Porque si muere, no sabe a dónde va. Si muere, sabe que no podrá entrar a la mansión celestial. Entonces Dios le permite saber eso en algún momento de su vida y le muestra cuál es la solución. Le muestra que necesita buscar, seguir al Señor. Entonces, eso puede estar ahí, quizás un día, quizás 2 o 3 minutos, quizás una semana, un mes, un año, ese llamado ahí, y él está sintiendo esa cosa rara. Cada vez que se siente en esos momentos de soledad y esos momentos en que todo ser humano comienza a pensar, esas cosas le vienen ahí a la mente y es que están viniendo ahí al corazón, se está moviendo dentro del corazón, es Dios hablándole al corazón. Y si la persona rechaza ese llamado que está ahí en el corazón, el cual es Dios el que lo está haciendo, lo rechaza, menea la cabeza y dice, yo no me interesa nada de eso. Después, cuando deje de sentir ese llamado, quizás nunca más lo vuelva a sentir. Pero ya tuvo la oportunidad. Dios se la dio y la rechazó. Quizás nadie lo supo, pero la persona sí la supo y Dios sí lo supo también. Dios trata de esa manera con el hombre y cuando en el juicio final todo aparezca, entonces aparecerá lo que usted pensó en su corazón con relación al llamado que Dios le hizo. Eso mismo pasó con usted y pasó conmigo. Usted notó que algo raro estaba pasando aquí en el corazón suyo y entonces cuando usted oyó esa palabra, usted le respondió al Señor. Usted aceptó y usted hizo lo que la palabra dijo que usted debía de hacer. Entonces, usted descubre más adelante que usted se encuentra dentro del reino de Dios y ya no corre el peligro de venir a condenación porque pasó de muerte a vida. Pero usted tuvo que elegir, porque Dios le da la libertad, el libre albedrío a usted para que usted elija entre lo correcto y lo incorrecto, entre aceptar a Dios y seguirle o rechazarle. Ese es un asunto suyo. Dios le ha dado esa oportunidad, por lo tanto Dios no lo va a agarrar a usted y le va a decir, tú tienes que venir, no. Él le habla al corazón, le deja ver las cosas y usted entonces le responde al Señor sí o no. Luego después, entonces viene la recompensa de parte de Dios para los que le respondieron sí.
Y viene la recompensa para los que le respondieron no. Para los que le respondieron sí, el Señor los dirá: entrad, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los que dijeron no, les dirá: al infierno, al lago de fuego, vosotros, todos obradores de maldad. ¿Ve usted? Ahora cada hombre ha tenido esa oportunidad y encontramos que los hijos de Dios han sido llamados dentro, no por fuera. Es por dentro el llamado de Dios. Entonces vemos que en este tiempo, cuando los sellos han sido abiertos, hemos escuchado lo que los sellos tenían oculto, y a diario estamos escuchando la predicación de lo que los sellos han revelado. Entonces, todo hijo de Dios, cuando por primera vez escucha estas cosas, sin haberle respondido al llamado de Dios, ¿qué pasa? Siente, nota, descubre que algo como que está alando dentro del corazón. Es que ahí dentro del corazón hay una simiente, la simiente de Dios, la simiente de vida. Es que los hijos de Dios son de esta manera. Fíjese cómo vinimos a este mundo y entramos en un cuerpo por el sexo, entonces encontramos que en este cuerpo se desarrolló algo, una naturaleza maligna, una naturaleza pecaminosa. Se desarrolló, se metió en este cuerpo una semilla mala. Pero ¿qué pasa? Usted encuentra la parábola del trigo y la cizaña, que dice que en el mismo campo estaban las dos simientes, la buena y la mala. Vea usted eso. Entonces estaban esas dos naturalezas, la naturaleza mala y la naturaleza buena. El trigo y la cizaña sembrados en el mismo campo. La tierra, el mundo, es el campo, dice la parábola. También encontramos que en la enseñanza del trigo y la cizaña dentro de las edades de la iglesia, el campo son las edades de la iglesia. Y encontramos que el trigo y la cizaña metidos en el mismo sitio, en seres humanos, esto es, en un ser humano, habiendo dos naturalezas o dos simientes. Vea usted eso. Si dos simientes, habiendo una simiente mala colocada por ahí, metida por ahí, la cual es la naturaleza que se desarrolla cuando el niño ya comienza a tener conocimiento de bien y mal. ¿Qué es lo que se desarrolla en él? Se desarrolla una naturaleza mala, una naturaleza pecaminosa. Por eso es que tiene que nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, entonces la otra simiente que está ahí mismo, entonces nace y muere la simiente mala. El viejo hombre tiene que morir porque ese viejo hombre procede de una simiente mala. Entonces nace el nuevo hombre que procede de una simiente buena. ¿Y dónde estaban esas simientes? Estaban ahí dentro de usted. Por eso es que antes de usted haber nacido de nuevo, la forma de vivir, su naturaleza, era una muy contraria a la palabra de Dios. Pero cuando nació de nuevo, aquella naturaleza murió y nació una nueva naturaleza. Entonces, ahora, usted es diferente a lo que era antes de haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el profeta dice que un hombre no puede estar metido en dos cuerpos a la misma vez. Pero en un cuerpo pueden haber dos naturalezas al mismo tiempo. Estaba la naturaleza mala y la naturaleza buena. Estaban las dos semillas. La primera que se desarrolló fue la semilla mala.
Por eso usted aparece en esta tierra hablando mentira, pecando, haciendo todo lo que no es correcto, porque esa es la naturaleza mala que procede de la simiente mala, de esa semilla mala. Pero luego, cuando muere esa naturaleza y esa vida y esa simiente, aparece la simiente buena que está ahí mismo, nace, y ¿qué pasa? Entonces es un nuevo hombre en el mismo cuerpo. Eres una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva vida. Primero era terrenal y ahora es un ser celestial. Así que la gente dice, pero este era de una manera antes y ahora ha cambiado y ahora es otra persona. Esos son los frutos que ellos están viendo, unos frutos muy diferentes a los frutos que habían anteriormente, porque ahora la simiente que está viviendo y está desarrollada en usted es la simiente buena. La simiente mala murió en usted. Ahora veamos, todo hijo de Dios tiene, cuando aparece aquí en la tierra, en él hay las dos naturalezas. Hay las dos simientes, pero una se manifiesta primero y la otra se manifiesta después cuando nace de nuevo. Si una persona no es un hijo de Dios, esta persona no puede tener esa simiente, esa semilla buena en él, solamente tiene la simiente mala. Al tener la simiente mala, cuando viene la palabra, viene a él, es oída en el corazón, pero no es vivificada, porque no hay nada ahí para ser vivificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa persona? Bueno, quizás antes no pertenecía a ninguna religión, pero después viene y se mete a una religión, y entonces allá era un pecador malo allá afuera y ahora es un religioso malo. ¿Ves? Así es que esa simiente mala sigue moviéndose en su vida, porque no hay la simiente buena para ser vivificada. Por lo tanto, no puede nacer de nuevo. No puede haber un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en él? Entonces ve que la palabra dice esto otro, y entonces hace, como dice el profeta, que hace los pájaros estos, que se ponen plumas de pavo real sin ser pavo real. Eso es lo que hacen, ven que dice aquí esto y lo otro, entonces manufacturan esos frutos. Pero el verdadero escogido de Dios, automáticamente esos frutos salen de él, porque su naturaleza interior fue cambiada. Ahora fíjese, cuando Dios está llamando a su pueblo, a sus hijos, por su palabra, los hijos de Dios sienten ese llamado acá adentro. Ellos sienten que algo se mueve ahí, como que algo ala, es Dios jalándolo. Es Dios alando esa simiente de vida que está ahí para que brote la vida. Y cuando brota la vida, la otra muere y esa sigue hacia arriba creciendo y entonces va esa persona camino a la perfección. Entonces cada día que pasa esa persona estará creciendo espiritualmente más y más hasta que llega a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de un hijo de Dios perfecto, como lo era Cristo Jesús y como lo era nuestro amado hermano Branham. El Señor Jesús llegó a la perfección, Él fue perfecto y también nuestro hermano Branham. Él llegó a esta perfección y fue adoptado y el Señor también. Y ahora falta la adopción de los hijos de Dios, la cual estamos nosotros esperando en este tiempo. Vamos creciendo, seguiremos creciendo hasta que lleguemos a esa estatura. Vamos de regreso a nuestro hogar.
los hijos de Dios están de regreso a su hogar. Van creciendo. Seguiremos creciendo hasta que lleguemos a esa estatura, y entonces al llegar a esa estatura, entonces todos juntos seremos iguales. Y entonces seremos adoptados, seremos revestidos y luego seremos transformados, y nuestros cuerpos también serán iguales al cuerpo del Señor Jesucristo, y el cuerpo glorificado de todos los hijos de Dios serán iguales al de Él. Ve usted, vamos de regreso a nuestro hogar. Estamos como el hijo pródigo, regresando a el hogar. Ahora vemos que esto es algo maravilloso para todos los hijos de Dios. Y siempre Dios le ordena a sus hijos que regresen al hogar. Por eso es que Dios habla al corazón de cada uno de sus hijos. Y cada uno de sus hijos oye el llamamiento acá adentro. Pero uno no debe de esperar por mucho tiempo, sino responder al llamado de Él cuando Él llama al corazón de cada uno de sus hijos. Encontramos que el llamado de Dios para todos sus hijos es el mensaje de la hora. Nadie más puede venir al mensaje de esta hora. Nadie más puede oír lo que Dios ha hablado a través de su boca, la cual boca es el profeta. Nadie más sino los hijos de Dios, las ovejas del Señor. Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al extraño no seguirán, sino que huirán de Él. A las denominaciones, a las religiones no seguirán. Oirán la voz de Él. La voz de Dios siempre está hablada a través de carne humana. La voz de Dios siempre en esta tierra viene a través de alguien. Del hombre de Dios que Dios tenga en ese tiempo para hablar a través de Él. En el tiempo de Lutero, la voz de Dios estaba en labios de Lutero. Y las ovejas de Dios oyeron la voz de Dios a través de Lutero. También en el tiempo de Wesley fue de la misma manera. Las ovejas de Dios oyeron la voz de Dios a través de Wesley. En este tiempo las ovejas de Dios oyen la voz de Dios a través del profeta de esta hora. Y al extraño no seguirán. A las denominaciones, a las religiones no seguirán, sino que seguirán la voz de Dios, la cual ha sido a través del mensajero de este tiempo. Por eso, usted sabe que usted es oveja del Señor, porque usted, ¿qué voz es la que usted ha escuchado? Usted ha escuchado la voz de Dios que ha estado en labios del séptimo mensajero. Cuando usted escucha, cree y acepta y sigue y obedece lo que Dios ha hablado en este tiempo por el séptimo mensajero, usted está siguiendo a Dios, usted está oyendo a Dios, usted está obedeciendo a Dios, usted está creyendo a Dios. Por lo tanto, usted es ¿qué? Una de las que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted no puede estar siguiendo al Señor si no es de las ovejas del Señor. Por eso es que usted sabe que usted es de las ovejas del Señor, porque usted está siguiendo al Señor. ¿Ve usted lo sencillo que es para un hijo de Dios saber que es un hijo de Dios? Es la cosa más sencilla que hay. No importa los problemas, no importa los obstáculos, no importa las luchas. Usted cree esa voz de Dios, usted sigue esa voz de Dios, usted ama la voz de Dios, y entonces usted sabe quién es usted.
es que los hijos de Dios están regresando al hogar en este tiempo. Estamos de regreso a nuestro hogar celestial. El libro de redención ha sido abierto. Usted ha encontrado su nombre escrito allí. Cuando el libro fue abierto, Juan también encontró que su nombre estaba allí. Juan encontró que su nombre estaba allí. Y cuando el libro ha sido abierto y hemos oído lo que está dentro de ese libro, nosotros nos hemos encontrado dentro de ese libro. Estamos dentro de ese mensaje, dentro de esa palabra. Por eso es que cuando alguien puede señalarle a usted, lo señala como parte de qué. Ese es de los que están en esa cosa. ¿Y en qué cosa? En este mensaje. ¿Por qué? Porque usted es de ahí. Su nombre está ahí. Usted es la palabra. Su nombre es la palabra. ¿Ve? No que su nombre literal acá, Juana o Pedro, que ese nombre esté ahí escrito, no. El nombre es la palabra. Entonces, usted es la palabra y como esa es la palabra, cuando usted oye la palabra, responde esa palabra, porque su nombre es la palabra. ¿Ve usted? Usted se llama la palabra de esta edad. Y por supuesto, la palabra de esta edad, si vamos a hablar de un nombre literal, la palabra de esta edad tiene un nombre literal también. La palabra de esta edad hecha carne, ya usted sabe cómo se llama. Ese nombre estuvo puesto en el séptimo mensajero, porque siempre el nombre de Dios siempre está, ¿dónde? El nombre de Dios siempre está donde Dios está. Entonces, el nombre de Dios siempre es el nombre de la palabra. Y cuando la palabra se hace carne, entonces el nombre de esa palabra es puesta también a esa carne. Si la palabra se llamaba Jesús en aquel tiempo, entonces ese nombre Jesús tuvo que ser colocado en la carne donde estaba esa palabra hecha carne, donde estaba Dios metido. Y el nombre eterno de Dios, el cual ya nosotros sabemos, entonces ese nombre eterno, ¿dónde es que tiene que estar? Tiene que estar donde Dios se hace carne. Entonces Dios se hace carne, Dios se hace hombre, y entonces cuando Dios se hace hombre, esto es Dios en toda su plenitud, meterse dentro de un hombre, y cuando Dios se mete dentro de ese hombre, entonces, ¿cómo se llama ese hombre? Ese hombre se tiene que llamar del mismo nombre del que está dentro de él. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que también los que están dentro de ese libro escrito, dentro de los sellos, entonces encuentran que su nombre está ahí escrito. Entonces encontramos que tenemos un nombre. ¿Cuál es el nombre suyo? El nombre suyo es el nombre de su Padre. Su nombre en lo literal en la parte natural, en la parte de carne, el nombre suyo es el nombre de su papá. Si su papá es Rivera, pues usted es Rivera también. Si su papá es Rodríguez, usted es Rodríguez también. ¿Ve? Entonces, cuando el libro de la vida fue abierto, ahí está nuestro nombre. Ahí está nuestro nombre. Entonces vemos que nuestro nombre es el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, si nuestro Padre Celestial, su nombre eterno, es el que hemos visto que trajo puesto, entonces ese mismo es el nombre suyo.
¿Ve usted? Entonces usted es la palabra, usted es parte de la palabra y entonces usted tiene el nombre de la palabra. Usted no se avergüenza de que le llamen de ese nombre, porque ese es un nombre real. Su nombre acá, el nombre acá terrenal, eso pues, es un nombre terrenal. Pero su nombre celestial, su nombre eterno, es el nombre de su Padre celestial. Y ese es el que vale delante del Señor. Ese es el importante para nosotros. Mire, porque cuando usted fue engendrado en lo natural, usted recibió el nombre de su papá. ¿Ves? Rivera, pues usted es Rivera. Pero luego cuando usted nació en lo espiritual, con el nuevo nacimiento, usted recibió el nombre de su Padre espiritual. ¿Ves? Usted recibió el nombre de Dios. Y ahora usted sabe cuál es el nombre de Dios, y entonces ahora usted sabe cuál es su nombre. ¿Ve usted? Entonces, en cuanto a su nombre terrenal, pues su nombre terrenal cuando uno muere y nace de nuevo, pues murió la persona y nació de nuevo. Ya el nombre que vale, el nombre importante en su trato con Dios es su nombre espiritual. Porque ese es el nombre de su Padre espiritual. El que lo trajo y lo engendró por la palabra. No por el sexo, sino por la palabra. Ahora, viendo que todas estas cosas son de esta manera y que todas estas cosas son las cosas importantes para los seres humanos que viven sobre la tierra y especialmente para los hijos de Dios, vemos también que estas son las mismas cosas que las demás gentes menosprecian, rechazan, no le dan ninguna importancia, pero algún día se darán cuenta que rechazaron, menospreciaron lo que realmente tenía valor, y lo que no tenía ningún valor o un valor temporero, eso fue lo que aceptaron y de eso fue que se agarraron, de las cosas materiales de esta tierra. Pero las cosas espirituales, las cuales son eternas, de esas no se agarraron como tenían que agarrarse para vivir eternamente con el Señor. La gente realmente creen que son muy listas, pero cuando uno se detiene por un momento se da cuenta de lo ignorante que son la gente. Ellos creen que gozar es beber, fumar, fiestar, bailar y todas esas cosas, y no saben que eso más bien es muerte. Ellos no saben que el vivir es Cristo. Y el morir, cuando uno está en Cristo, ¿qué dice el apóstol? El morir es ganancia. Por eso usted ni yo podemos lamentarnos tanto si se nos acerca el tiempo de partir con el Señor. Si usted ha pasado de muerte a vida, para usted el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que le estaba atando a este mundo, lo soltó, que es el cuerpo, y ya está libre totalmente. Entonces está en otra dimensión superior. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, estamos aquí hasta que seamos transformados, si es que somos del grupo que no vamos a ver muerte. Si somos el grupo que no vamos a soltar este cuerpo, y esta es una promesa para los escogidos que han oído la voz de Dios en este tiempo, agárrese bien de ella, y entonces algún día de esto nuestros cuerpos serán transformados, y entonces nos iremos de aquí con el otro grupo que será que resucitado y tendrá un cuerpo glorificado también. Así es que tanto ellos que perdieron su cuerpo, pero que después tienen un cuerpo glorificado cuando regresen, y nosotros que tenemos pero que va a ser transformado, cuando vengamos a ver todos tendremos un cuerpo igual. Así es que ni ellos perdieron nada, ni nosotros tampoco. Todo lo que hicimos fue tener ganancia. Por eso,
para nosotros no es motivo de estar tristes si vemos que nos estamos envejeciendo mucho y que ya está llegando a la hora de Dios llamarnos. De una forma o de otra seremos llamados. Seremos llamados siendo transformados nuestros cuerpos y siendo raptados, o seremos llamados dejando este cuerpo para después ser transformados de una forma o de otra. Ahora sí sabemos que va a haber un grupo que no va a haber muerte, y ese grupo será un grupo pequeño de 700. Si usted es uno de ellos, usted no tiene necesidad de morir. Pero si no es de ese grupito y pertenece a otro grupo, el cual tiene que irse adelante, pues usted se va adelante, pero después nos encontraremos de nuevo. Recuerde que ya el grupo grande se ha ido adelante. El de todas esas edades escogido, de todas esas edades se han ido adelante. Si tenemos que despedir a algún escogido, pero que no pertenece a los 700 y no pertenece a otro grupo, pero es escogido también, pues lo despedimos. ¿Ves? Pero el grupito de pequeñito ese, que no va a haber muerte, pues, ese ya tiene un número y no va a pasar de ahí ni va a bajar de ahí. Esos son los que tienen la promesa de que no verá muerte. Por lo tanto, estamos seguros, sabemos que todas las cosas obran a bien. Por lo tanto, no le tenemos miedo ni a la vida ni a la muerte. Muchos le tienen miedo a la vida y se quieren morir. Otros le tienen miedo a la muerte y no se quieren morir. ¿Eh? Pero el pueblo de Dios no le tiene ni miedo ni a la vida ni a la muerte. Si Dios quiere que sigamos viviendo aquí por los años que tengamos que vivir, seguiremos viviendo aquí sin ningún temor. ¿Qué será del mañana? Si alguien tiene el mañana bien asegurado, son los hijos de Dios. Porque el futuro de los hijos de Dios está en la mano de Dios. Si el Señor quiere que nos vayamos esta misma noche, no tenemos ningún temor, sabemos para dónde vamos. Ve usted si alguien está tranquilo realmente en este tiempo de tanta confusión y de tantos problemas, de tantas luchas, de tanta guerra, de tanta escasez, de tantas revoluciones. El único pueblo que puede estar seguro y tranquilo es el pueblo escogido, que sabe que todas las cosas obran para bien y que su futuro está seguro. Aquí en esta tierra, pues, no nos preocupamos tanto por las cosas de aquí por causa de que este es perecedero, pero tenemos un futuro asegurado en la mansión celestial. Y eso sí que no lo ganó usted, ese lo ganó el Señor para nosotros. Así es que sabiendo todas estas cosas y sabiendo que ya estamos regresando a nuestro hogar, entonces esto tiene que llenarnos de regocijo, de alegría en esta hora final en que estamos, porque estamos viendo todas las señales prometidas del regreso de nosotros a nuestro hogar celestial. Estamos viendo nosotros todas las señales de el rapto. Hemos estado viendo todas estas señales. Vimos las señales de la venida del Señor y vimos la venida del Señor en carne humana en el séptimo mensajero. El Señor Jesucristo vino en nuestro hermano Branham. Pero ahora, pronto, nosotros nos iremos. Él vino y se fue. Su cuerpo se fue. Pero ahora, pronto, nosotros nos iremos de aquí también. Así es que estamos viviendo en esta hora tan gloriosa, en esta hora final, porque Él vino en carne en esta hora para buscarnos. Él vino en carne para reclamarnos y luego llevarnos de aquí. Ahora estamos llenando los requisitos que hay para ser raptados. Así como cuando Él vino la primera vez, vino para redimirnos. Nos redimió en su primera venida. Pero vea usted que cada uno de los hijos de Dios a través de los tiempos, de las edades,
cuando venía a vivir a esta tierra, entonces tenía que aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, o sea, tenía que aceptar la redención. Así también Él venido y nos ha reclamado para llevarnos en el rapto. Pero ahora nosotros lo que hacemos es aceptamos nuestra reclamación que Él ha hecho y entonces llenamos los requisitos para irnos en el rapto con Él. ¿Ve usted? Todos los hijos de Dios tienen que llenar esos requisitos. Tienen que aceptar la venida del Señor, la segunda venida de Cristo en este siglo XX, manifestado en carne humana en el séptimo mensajero. Reconocer el nombre de reclamación en el cual Él ha venido en esta segunda venida, el cual es el nombre eterno de Dios. Reconocerlo, recibirlo, creerlo y llenar todos los requisitos que hayan que llenar para entrar en la reclamación, en el reclamo, y luego irnos en el rapto. ¿Ve usted? Ahora, viendo que estamos en este tiempo, entonces vamos para el domingo, si el Señor nos ayuda a continuar lo que en esta noche hemos comenzado, y el domingo hasta podríamos ponerle un tema. Podríamos hablar acerca de la señal de la libertad. La señal de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a dejarlo ahí, porque si sigo hablando le voy a decir lo que es, y veremos a ver si hemos visto la señal. Veremos a ver si hemos visto la señal de la libertad de los hijos de Dios. Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y nos ayude, y que podamos ver en esta noche el regreso de los hijos de Dios hacia el hogar celestial. Ustedes, todos los que han recibido la palabra de la hora y la han creído, gócense en el Señor. Si no la han recibido, los que no la hayan recibido, no esperen mucho. Si Dios habla a su corazón, ese es el momento y el tiempo en que Dios está llamándolo a usted, porque usted es un hijo de Dios, y usted no debe detenerse porque eso representa salvación, vida eterna para usted, reclamación para usted si la acepta, o representa juicio eterno, condenación, perdición para usted si la rechaza. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. En esta noche vamos a estar puestos en pies en esta noche. Para el mundo es algo raro que nosotros pues estemos usando el nombre nuevo del Señor Jesucristo en este tiempo. La gente, las religiones no saben que este es el nombre nuevo del Señor. Ellos saben que la Biblia dice que el Señor tiene un nombre nuevo, pero no saben cuál es el nombre nuevo del Señor. Pero el pueblo del Señor, cuando los sellos fueron abiertos, uno de los misterios fue el nombre nuevo del Señor, el cual fue revelado a los hijos de Dios, y por eso con confianza, seguridad y conocimiento de la palabra lo usamos, no importa las opiniones de los demás. Imagínense cómo fue en los días de los apóstoles, ese nombre Jesús en los días de los apóstoles. Eso no se conocía ese nombre, sin embargo ellos lo usaron sin miedo, y las religiones de aquel tiempo decían, no prediquen más en ese nombre, no hagan más señales en ese nombre. Ese es el nombre de un hijo ilegítimo, ese es el nombre de José, del hijo de José, ese es el nombre de un carpintero por allá. Pero no, ese era el nombre de Dios para redención, el cual fue colocado, puesto en un hombre, porque en ese hombre estaba la plenitud de Dios. Y así es hoy también. El nombre nuevo del Señor, la gente puede decirle ese es el nombre de un hombre, de un evangelista. No,
Ese es el nombre del Señor, el nombre eterno del Señor, puesto en un hombre donde estaba la plenitud de Dios. Porque ahí es que siempre Dios pone su nombre, donde está su plenitud, donde Él está metido en toda su plenitud, ahí tiene que estar su nombre. Bendito el Señor para siempre. Así es que sabemos que lo primero que Dios pone es el nombre. Y después ahí dentro se mete, porque ahí ya está su nombre. ¿Dónde se va a meter la plenitud de Dios en este tiempo? Donde esté su nombre eterno puesto. ¿Ve usted? No está en usted, no espere plenitud. Está en usted, pues en usted se va a meter en toda su plenitud. ¿Es usted llamado del nombre nuevo del Señor? ¿Del nombre eterno del Señor? Pues ahí se va a meter Él en toda su plenitud. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer despedidos en oración en esta noche. Todos nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta bendición de poder estar aquí adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra. Padre, ahora hemos de regresar a nuestros hogares, te rogamos, vayas con todos nosotros, nos cuides en todos los peligros del camino, Padre Celestial, en tus manos estamos y que el regocijo, la alegría, el gozo, el estímulo causado, Padre, por tu palabra revelada a nosotros, en la cual sabemos que somos tus hijos escogidos, en la cual sabemos tu nombre eterno y glorioso, y sabemos que ese es nuestro nombre también. Oh, que ese estímulo esté manifiesto en nuestras vidas, Señor, plenamente, y sea tan grande la alegría y el regocijo, Señor. Oh, que nuestras copas rebosen, Señor, en esta noche de regreso a nuestros hogares. Padre, ve con nosotros, te lo pedimos en tu nombre eterno y glorioso. William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta noche.